en el PRD, en la semana, el grupo parlamentario recibió a diversas organizaciones ligadas al tema del turismo. Nos reunimos con las cámaras hoteleras, nos reunimos con empresas que venden boletos, reservaciones de avión en el país y en el extranjero. Nos reunimos con organizaciones sindicales de transporte, meseros, restauranteros, y en todos ellos hay el reclamo y la inconformidad de que una institución que se formó hace 23 años y que ha dado resultados extraordinarios al convertirnos en el ranking mundial en uno de los 5 países en el mundo que per cápita reciben el mayor número de visitantes extranjeros. Somos, o más bien es el turismo, la actividad económica que ha superado al petróleo y a la industria exportadora automotriz la llegada de divisas a México. Generan los turistas extranjeros más de 2 millones de empleos en todo el país, entre restauranteros, camareras, administradores. Es decir, la actividad turística en México es un pilar fundamental para la vida económica, y el gobierno, en una torpe idea, en una visión torcida de lo que es una buena administración, concluyó en un diagnóstico que había recursos que no estaban bien utilizados, que algunos personajes en el extranjero recibían sueldos por encima de sus responsabilidades y capacidades, y bajo ese tipo de argumentos deciden desaparecer la institución. Como en otros casos, nosotros le hemos reclamado al gobierno y le hemos dicho, lo que se requiere es, donde esté localizada la corrupción, extirparla. Donde esté localizado el uso ineficiente de los recursos, mejorarla. Donde haya necesidad de redireccionar políticas y recursos, hacerlo. Pero ¿por qué razón tirar el agua sucia con el niño? Es incomprensible. La razón es muy clara. El gobierno de López Obrador tiene una baja en los ingresos, está comprometido con políticas clientelares y con los famosos megaproyectos, el Tren Maya, las 100 universidades, el Transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, y todo el recurso que se pueda obtener para eso, bienvenido. Pero no calcula bien las consecuencias de desaparecer al Instituto Mexicano de Promoción del Turismo, y por eso nuestra inconformidad y por eso nuestro voto en contra. En el tema de seguridad, creo que todos nos venimos dando cuenta que hay un proceso de descomposición, que hay un crecimiento de los índices de desapariciones forzadas, de secuestros, de asesinatos, de enfrentamientos, y esto desde luego tiene a la población muy preocupada. Todo indica por los números que este primer cuatrimestre del gobierno de la Cuarta Transformación es el cuatrimestre con el mayor crecimiento en los índices de inseguridad y de violencia en el país. Esto es preocupante no solo por los muertos, por los daños colaterales, por la violencia, sino porque se genera un mar de incertidumbres, de dudas, de desconfianzas, que impacta
en la vida democrática, en la vida pública, en la vida económica. El Banco de México, el Fondo Monetario Internacional han asegurado que una parte que explica el descenso de la actividad económica y la caída de la inversión, del empleo, de los salarios, es la incertidumbre, las dudas y la desconfianza que hay en el mundo respecto a las condiciones favorables para que sus inversiones puedan ser recuperadas. La visita de turistas a México está empezando a impactar en muchos lugares por la desconfianza y la duda. El último fin de semana nos enteramos todos que en Acapulco se realizó un asalto masivo con armas largas de más de 40 vehículos adelante de Chilpancingo. El diputado de Guerrero nos acaba de informar hace 2 horas que ayer hubo otro asalto en la autopista del Sol, lo que sin duda va a generar mucha intranquilidad y muchas dudas. Y el presidente de la República tiene como respuesta, desde los llamados a dejar voluntariamente la violencia, desde los llamados a que ya los jóvenes no van a ser pasto de los grupos delincuenciales porque van a recibir una beca que les va a permitir atender sus necesidades más urgentes, y el presidente olvidó en el presupuesto que aprobó la mayoría de Morena recursos para el mejoramiento de las policías estatales, municipales. Van a desaparecer la Policía Federal. Estamos pues frente a un problema que sin duda va a seguir creciendo, Y la estrategia del presidente es echarle la culpa a la administración pasada. La estrategia del presidente es decir que recibió un cochinero. La estrategia del presidente de militarizar la seguridad pública, pues sin duda no va a atajar el problema y este va a seguir creciendo. Y finalmente, estamos en vísperas, en minutos de iniciar el dictamen, de la discusión del dictamen de la reforma educativa. El día de ayer, el presidente, porque esta decisión no pudo haber sido más que del presidente, el presidente dio la orden de que se pusiera en el orden del día el dictamen de la reforma. Por 2 razones. Primero, porque el famoso memorándum que ordenaba al secretario de Educación, al secretario de Hacienda y a otros funcionarios públicos, les ordenaba no atender lo que la Constitución y la ley vigente de educación plantea. En un acto irracional, inexplicable, injustificable, el presidente ordena en un memorándum, incluida la Secretaría de Gobernación, que no se cumpla la ley, porque es una ley injusta según él. El presidente ha desentendido la división de poderes, el presidente ha desatendido la división de facultades entre los poderes públicos, hace a un lado la facultad de la Suprema Corte, hace a un lado las facultades del Poder Legislativo, y él, mediante un memorándum, que ojalá no sea el inicio de la política que aplicó en el entonces Distrito Federal, que con decretos y ordenanzas suplía la vigencia de las leyes y suplía el marco al que está obligado cualquier gobernante, que si no está de acuerdo con una ley, la solución no es ordenar que no se cumpla, la solución es, mediante un proceso parlamentario, legislativo, modificar la ley. Entonces, dio la orden del presidente de poner a discusión el dictamen.
Es un dictamen procesado con la mayoría de los grupos parlamentarios, pero aún quedan algunos temas encorchetados que se están discutiendo ahorita en la Junta de Coordinación, y en las próximas horas sabremos el sentido del voto del PRD. Nosotros hemos preservado de una manera muy clara que en la reforma el derecho principal que hay que cuidar es el derecho de los niños y de las niñas. Segundo, le hemos restado punitividad a la evaluación, sin que esto signifique que no vaya a haber evaluación, que no vaya a haber revisión de las capacidades del personal que está adscrito al tema educativo. Vamos a garantizar la rectoría del Estado en términos de que la nómina se centraliza, se federaliza, en términos de que el censo de escuelas y maestros se va a continuar y se debe determinar, se preserva la laicidad de la educación, es decir, los principios constitucionales fundamentales están, muchos de ellos, preservados en esta reforma. Hay algunos temas que se van todavía a discutir en las próximas horas y eso determinará el sentido de la votación del PRD. Diputado, le agradezco mucho el tiempo. No, al contrario, estamos a tus órdenes.